Estamos en el libro de Ezequiel. ¿Quién recuerda qué capítulo? ¿Nadie? No, 14. Sí, 14. No, muy poquitos. Bien, estaba ahorita mientras hablábamos, recordé un pasaje de la Biblia donde en el sermón del monte, la parte final, el sermón del monte, Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo les dice? Les grita, les dice, salsa la voz, levanta su voz muy fuerte, les dice, hipócritas. Y dice, ¿cómo vas a sacar la paja del ojo de tu hermano? Dice, ¿cómo dirás? Déjame sacar la pajita que tienes en tu ojo cuando tú tienes una viga. Dice, saca primero la viga que tienes en tu ojo y después podrás ayudar. Muy interesante lo que le dijo Jesús. Y este capítulo tiene un poquito que ver con algo de esa actitud que se llama hipocresía. Y la hipocresía, de alguna manera, la palabra hipócrita significa que actor. De hecho, no me consta, pero dice, por ejemplo, que personas que han ido a Grecia, que en el griego original, cuando tú pasas por las carteleras de los teatros falsos, dice tal obra con los hipócritas tales, ¿no? O sea, con los actores. Entonces, es ser un actor. Cuando asistes a una iglesia, generalmente es porque tú estás, no, o sea, así sentado, sí me alcanzo a ver, o no me veo. ¿Sí? ¿Sí hay algo marajito? La cabeza. ¿La pura cabeza? Estoy muy cómodo. Bien, no voy a quitar así. Cuando tú asistes a una iglesia, es porque estás interesado en servir a Dios, porque estás interesado en las cosas de Dios, porque estás interesado en escuchar su palabra y ponerla por práctica en tu vida. Desgraciadamente, habemos o hay algunos que pretenden que Dios les hable cuando su vida no está rendida a Dios, sino que hay ídolos en su corazón, sin tener un compromiso verdadero con Dios. Es muy difícil que Dios tenga intimidad con una persona que no tenga un verdadero compromiso con Él. Entonces voy a leer los primeros 5 versículos del capítulo 14 del libro de Ezequiel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, estos hombres han hecho subir sus inmundicias sobre su corazón y han establecido el tropezadero de su iniquidad delante de su rostro. Cuando me preguntaren, les tengo que responder. Hablares por tanto y diles así dijo el Señor Dios: cualquier varón de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, sí, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. En esta versión que en el verso 3, bueno, lo ponen en la versión que tienes, por favor. El 2, vinieron a mí algunos ancianos. Estos ancianos están en Babilonia, hay que recordar que están en Babilonia. Y vienen al profeta Ezequiel, quien tiene palabra de Dios. ¿Por qué van a buscar al profeta? ¿Qué es lo que quieren? Quieren oír palabra de Dios. Quieren saber noticias
acerca del cautiverio, si van a ser librados, quieren saber acerca de los que quedan en Jerusalén. Pero sabemos que los ancianos que estaban en Jerusalén, ¿qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan qué estaban haciendo? Capítulo 8, ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando toda clase de ídolos, ¿se acuerdan? Como reptiles, serpientes, y lo hacían de manera oculta. ¿Se acuerdan que Ezequiel se le pidió que hiciera un hoyo en la pared y se metiera a ver lo que estaban haciendo? ¿Qué vio? Vio que los ancianos estaban adorando ídolos. Esos son los que están en Jerusalén, de manera oculta, pero están perdidos por completo a la adoración de ídolos. Ahora los de Babilonia vienen a Ezequiel, esperando en palabra de Dios. De alguna manera, ellos pretenden que están en mejor condición delante de Dios que los que estaban en Jerusalén. Y vienen a escuchar palabra, y sí escuchan palabra, pero obvio no lo que ellos querían escuchar, ya que Dios los desenmascara delante del profeta. Así que la palabra de Dios a Ezequiel les dice: ¿sabes qué, Ezequiel? Estos ancianitos que tienes ahí delante de ti, que vienen a buscar palabra de Dios, también son idólatras. Y vienen aquí hipócritamente. Es una actuación nada más. Y esto me hace pensar muchas cosas, ¿no? En Jesús, cuando está hablando con los fariseos, es como ir a la iglesia, pero solo fingiendo que quiere servir a Dios, o solo fingiendo ser un creyente. Esos ancianos ya habían puesto sus ídolos en su corazón, pero aún así pretendían que Dios les hablara directamente por el profeta. Aunque sus ídolos no eran visibles, ¿dónde dice que estaban? En sus corazones. ¿Ves? Ahora podríamos decir que un tipo de idolatría del creyente podría ser la confianza en sí mismo, la confianza en sus habilidades, en sus recursos. La idolatría secreta es igual de peligrosa o aún más que la que se deja ver, ya que hay mucha gente que es idólatra por ignorancia, aunque este no es el caso. Estos son idólatras por convicción. La idolatría está en su corazón, y cuando hay ídolos en el corazón, esos ídolos te alejan de Dios. Déjame decirte esto, es muy importante, y piénsalo. Todo lo que tome un lugar en tu corazón antes que Dios es idolatría. Y es algo muy difícil, porque de alguna manera todos cultivamos idolitos. Lo vemos en muchas formas. Por ejemplo, el día de hoy faltan muchísimos. ¿Dónde están? No sé. Espero que no haya sido por algún tipo de idolatría. Muchos pensamos que idolatría es tener muñequitos, o santitos en tu casa, o virgencitas. Sí, es un tipo de idolatría, pero hay otros tipos de idolatría que son imperceptibles para nosotros mismos. La idolatría puede ser tu misma familia, puede ser tu mismo trabajo, puede ser un hobby, puede ser algo que te gusta mucho, pueden ser muchas cosas que se van metiendo en el corazón y te comienzan a alejar de Dios, al grado de que prefieres no asistir a la iglesia por una actividad diferente que tienes planeada. Entonces, todo lo que tome un lugar en tu corazón antes que Dios es idolatría. Todo aquello que te separe de Dios es idolatría. Estos ancianos exteriormente tenían una supuesta lealtad al Señor, ¿ves? Inquebrantable. Ellos por fuera eran así como que los supercreyentes, pero en el interior no había tal lealtad. Muchos podemos seguir así, ¿ves? Tener una lealtad exterior fingida, pero el interior está lejos de la verdad. Es como declaró Isaías en su libro acerca del pueblo de Dios, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sigue habiendo mucha gente que solamente honra a Dios de palabra, pero sus hechos están lejos de Dios.
Sigue habiendo mucha gente de apariencia que parecen ser creyentes, pero que en realidad están lejos de Dios sus corazones, que solamente estamos cumpliendo con un ritual para sentirnos de alguna manera bien con Dios. Pero déjame decirte, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de gente que parecía espiritual por fuera, pero que tenía ídolos en sus corazones. La más conocida de todas, el joven rico. ¿Se acuerdan? Llegó y se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Le dijo, no, pues guarda los mandamientos. Uf, eso lo hago desde chavito, ¿verdad? Pónmela un poquito más difícil. Y le dice Jesús, está bien que guardes los mandamientos, pero te la voy a poner un poquito más difícil como tú quieres. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¡Pum! Salió su idolito, ¿verdad? Dijo, no, mi lana no, Señor. Ananías y Zafira en Hechos, ¿se acuerdan? Parecían ser espirituales, vendieron sus heredades y dijeron, vamos a darlo para la iglesia, hermano, pastor, fíjese que acabo de vender y le voy a dar, pero sustrajeron parte del precio para tratar de engañar al espíritu. ¿Y qué pasó? Murieron. Después de esto, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Estos son actores nada más. Tienen ídolos, vienen de manera hipócrita a buscarte, Ezequiel. Y el razonamiento pregunta es, dice, ¿acaso les tengo que responder a estos que son idólatras? ¿Dios tenía que responder a las preguntas de estos ancianos? ¿Ustedes qué creen? No, no tenían derecho a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían ídolos en sus corazones. Y Dios concluye que aquellos con idolatría escondida y pecado en sus vidas sí van a recibir una respuesta de Dios, pero va a ser una respuesta de juicio. Sería una respuesta según que dice la multitud de sus ídolos. ¿Ves? Yo les voy a responder al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Les voy a responder conforme a lo que ellos merecen, a su idolatría. Dios les iba a responder a ellos, pero solamente lo que debían saber. Y Dios le dijo a Ezequiel, ¿sabes que este pueblo me ha abandonado por completo para seguir a los ídolos? Y lo que voy a hacer, Ezequiel, verso 5, los voy a castigar a ellos, ¿eh? ¿Para qué? Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Wow, ¿por qué lo va a hacer Dios? Dice, ¿sabes qué? Los voy a disciplinar, pero el propósito de disciplinarlos es para tomarlos por el corazón. ¡Pum! Para recuperar sus corazones, porque en medio de la aflicción y de la tribulación, entonces se van a dar cuenta quién es el Dios verdadero y que sus idolitos no les van a poder ayudar en nada en contra del juicio que yo voy a levantar contra ellos. Verso 6 en adelante, versos 6 al 8. Por tanto, di a la casa de Israel, mira, qué bonito, así dice el Señor, Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel varón, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Wow, está bien grueso, ¿eh? O sea, primero Dios le dice, ¿saben qué quiero? ¿Sabes qué es lo que yo en verdad quiero? Que se conviertan a mí, pero de verdad, no solamente de apariencia, no solamente exterior, sino algo muy íntimo. No necesito apariencia. De esos hay miles, de los que parecen que son, pero su corazón está lejos de Dios.
Esta fue la palabra de Dios para estos de Israel que lo buscaban hipócritamente. Dios tenía una respuesta simple para sus preguntas, ¿ves? Antes de que les diera otra respuesta, Dios les dice, si quieren tener palabra de Dios, quieren tener, conviértanse, arrepiéntanse, dejen sus idolitos, dejen todas sus abominaciones. Y aquí arrepentimiento está relacionado directamente con apartarse de los ídolos por completo. Y aquí incluye a toda la casa de Israel como a todos los extranjeros que habitaren entre los israelitas. Porque ¿sabes qué? Cuando hay idolatría en nuestro corazón, no hay palabra de Dios, no hay profecía. Con idolatría no hay profecía. Con idolatría no hay palabra de Dios. Dios no le habla a un pueblo idólatra. Y si le habla, le va a hablar de juicio. Pobre de nuestro México tan idólatra, ¿verdad? Que piensan que Dios les habla. Estos están metidos totalmente en la idolatría, pero querían palabra. Entonces van al profeta para conocer la voluntad de Dios y estando ahí tratando de ser muy espirituales, bolas, se les voltea el chirrión por el palito, como dicen, ¿verdad? Dios sabía la verdad acerca de ellos. Exteriormente parecían gente que quería servir a Dios y que quería escuchar palabra, pero estaban llenos de idolatría en el interior. Y Dios se va a oponer a ellos, dice, yo voy a poner mi rostro contra ellos y los voy a juzgar según la verdad. Y está tremendo porque dice que voy a establecido de su rostro, puestos sus ídolos en su corazón, establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntar por mí, dice, yo mismo le voy a responder. Yo mismo le voy a responder y mi respuesta va a ser de juicio. Ahora ve el verso 9 en adelante, 9 al 11. Y el profeta cuando fuere engañado y hablare palabra, yo el Señor engañaré a tal profeta y extenderé mi mano sobre él y le raeré del medio de mi pueblo de Israel. O sea, y ahí dice que los va a cortar primero de la congregación. ¿A quién? Al idólatra, al que vaya a consultar a Dios en idolatría. Dice, eso lo voy a borrar de mi pueblo. Y ahora habla del profeta que también será borrado, ¿ves? Y llevad su iniquidad como la iniquidad del que pregunta, y el que pregunta también, así será la iniquidad del profeta, para que no hierren más los de la casa de Israel en pos de mí, ni más se contaminen en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dijo el Señor Dios. Qué maravilloso, el profeta fuera engañado. Aquí habla de los falsos profetas. El falso profeta, hermano, cuando intuye o descubre o conoce las intenciones o los deseos de quien lo consulta, te dice lo que quieres oír. Te dice lo que quieres oír. Son falsas profecías. Entonces, a estos idólatras Dios les está dando una palabra profética de acuerdo con sus deseos. Dice, sí, el profeta también está engañado. ¿Ves? Dice, yo lo voy a engañar, dice Dios, yo mismo lo estoy engañando. Y obvio todo eso era un engaño, porque los que se animaban en su idolatría, cuando tú recibes una falsa profecía y no es de corrección a tu vida, cuando tú estás en una vida de idolatría o fuera de la voluntad de Dios y recibes profecía, esa profecía que vas a escuchar es de acuerdo a tus deseos y no a la voluntad de Dios. Todo es un engaño, porque este tipo de palabra mentirosa los anima a seguir en su idolatría. El profeta mismo había sido engañado por su propio corazón. Y al dar a la gente mentiras de profetas que proclaman a la gente exactamente lo que quiere oír, Jehová promete el juicio de esas personas, tanto del profeta como del que al que lo fue a consultar. ¿Ves? Dice, los dos, los borro del mapa, los dos. Qué triste, porque eso es algo que se da mucho todavía. La falsa profecía y el que recibe la falsa profecía y la cree todavía. Un creyente que abandona la verdad
revelada, es decir, que abandona la Biblia por ideas propias e inteligentes. Un teólogo o un pastor que abandona la verdad revelada en la Biblia por sus ideas propias o inteligentes, lo primero que está haciendo es engañarse a sí mismo. Y lo segundo que está haciendo es engañar al creyente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Ambos se vuelven ciegos a la verdad de Dios. Por eso hay tanto creyente engañado que cree puras tonterías, porque escuchan falsa palabra de Dios. Dios va a traer juicio sobre el falso profeta y también sobre el idólatra que buscó al profeta. Así es de que tengan cuidado con esas cosas, hermano. Esas cosas ya no son comunes, o sea, en algunos lugares son muy comunes, pero Dios ya no habla de esa manera. Sí lo llega a hacer y puede suceder, pero no es así como en algunas iglesias cada domingo profetizan y profetizan y profetizan, ¿no? Y el profeta tiene palabra para todos y tú vas pasando y más o menos sabe tu vida el profeta. Entonces comienza a declararte lo que tú quieres oír. ¿Ve? Oh, sí, dice el Señor acá que tu marido ya no va a ser borracho y, o sea, te conocen. Profetizar quiere decir declarar palabra de Dios. ¿Okay? El profeta del Antiguo Testamento, la palabra que declaraba era acerca del juicio venidero al pueblo de Dios si no había arrepentimiento, profecías acerca del Mesías. Y en el Nuevo Testamento, las profecías son también acerca del juicio final, acerca del regreso de Jesucristo, pero de alguna manera nunca eran profecías personales, ¿no? Así. Sí las hay. Pero el oficio del profeta del Nuevo Testamento no es así como ahora lo hacen, ¿no? Así dice el Señor. Y empiezan a decir, recuerdo una vez hace mucho tiempo estaba en Acapulco, en una de las iglesias más grandes de Acapulco, y una chava profetizaba en lenguas. Y después de que ella decía algo raro, así como Rambo, saca la bazuca, la casita, la casita, la casita, la calabacita. Entonces después ella misma se traducía y daba una profecía. Y le dio una profecía a un amigo mío que se acababa de divorciar, que Dios iba a restaurar su matrimonio y que iban a ser muy felices. Mi amigo sigue viviendo en otro país, jamás volvió a ver a su esposa ya hasta se casó con otro tipo y todo. Entonces tienes que regresar y apedrear a esa mujer que dio falsas profecías. ¿Será que así debe ser? Digo, ahora es muy fácil profetizar en nombre de Dios porque ya no te apedrean. Pero ¿qué tal si todavía te apedrearon por una falsa profecía? Hace algunos años, en una iglesia que estaba por otro rumbo, ahora está cerca de aquí, el apóstol de esa iglesia me llamó y me dijo, tengo profecía para ti, porque yo había cantado en esa iglesia ese día. Yo ya tenía canciones que había escrito, que Dios me había regalado, pero no había grabado todavía un disco. Y ese apóstol me profetizó que decía el Señor que yo nunca iba a grabar un disco, pero que mi música iba a ser de bendición. Bueno, llevo hasta ahorita ya 3 producciones hechas, entonces un día regresé y por casualidad estaba el mismo apóstol en una sesión y le dije al pastor, ¿es el apóstol? Y me dijo, sí. Le dije, pues hay que apedrearlo, ¿no? Se quedó así, me dijo, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Le dije, me dijo que no iba a grabar un disco, que decía el Señor que yo nunca iba a grabar un disco y ya tengo aquí mi primer disco. Le digo, es más, aquí lo traigo. Me dijo, no te puedo creer eso, lo estás inventando. Le dije, no, Señor, no estoy inventando nada. Ese Señor es un falso profeta. Ese que usted llama apóstol no es apóstol y ese es un falso profeta también. Pero en la iglesia ya te imaginarás, ¿no? Qué triste, ¿ves? Qué triste son esas cosas. Y más que la gente lo crea. El propósito del juicio de Dios, ¿para qué era aquí?
¿Para qué los quería corregir Dios de su idolatría, de sus pecados? Dice, para que ya no se sigan desviando más, porque los quiero recuperar su corazón, pero solamente lo voy a hacer a través de una disciplina. Ya sabes lo que viene, ¿no? Hambre, espada, pestilencia, enfermedad, cautiverio, destrucción total. Dice, solamente así van a agarrar la onda, solamente así van a soltar a sus idolitos. 12. Y vino a mí palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecara contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan y enviare en ella hambre, talaré de ella hombres y bestias, y si estuviera en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían su vida, dijo el Señor Dios. Ahora, viene la palabra de Dios. Hay 4 juicios de Dios que ya conocemos, que es que hambre, la tierra va a dejar de producir, un fracaso agrícola, hambruna resultado de este fracaso, y por consecuencia la falta de comida va a eliminar a hombres y también a bestias, es decir, animales de carga, de trabajo. Y ahora en varios versos se comienza a mencionar a 3 hombres elegidos por Dios. ¿Por qué eligió Dios a Noé, a Job y a Daniel? De Noé, ¿qué dijo? Que era justo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? De Noé era justo. De Job, ¿qué dijo? Que no había ninguno como él sobre la tierra. Y de Daniel, ¿qué dijo? Dios. También, su justicia, su relación íntima con Dios. Todos sabemos quiénes son estos y sus historias. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo a Lot? Y si hay 100, si hay 100 va, órale, detengo el juicio. Y si hay 10, bueno, hasta que llega así, bueno, si hay uno, ¿verdad? Dice, si hay uno, detengo el juicio. Pero aquí iba a ser más grueso todo, porque aquí nadie podría evitar la ira. La ira es más, dice, si estuviera Noé, Job y Daniel ahí, dice, a los únicos que salvaría sería ellos 3. Pero nada va a detener el juicio. ¿Ves? Y eso es algo bien importante porque la influencia de unos pocos justos no puede salvar a toda una nación. ¿Ves? La relación y la responsabilidad es de cada uno con Dios. La salvación es personal. Jerusalén era más culpable que Sodoma, imagínate cómo estarían ya. ¿Ves? Y luego dice, si hiciere pasar mal la bestia por la tierra y la asolare y fueran desolados, que no hay quien pase a causa de la bestia, y estos 3 varones estuvieran otra vez, me dijo el Señor Dios, ni a sus hijos libraría. ¿Ves? Ellos solos serán libres y la tierra será asolada. Dice, si estuviera ahí Job, Daniel y Noé, dice, bueno, ni a sus hijos ni a sus hijas los libraría a causa de ellos, solamente a ellos mismos. ¿Por qué? Por su intimidad con Dios, por su justicia, por su relación con Dios. Estos 3 hombres justos es para darle dimensión al pecado del pueblo de Dios, ¿ves? O sea, Dios prometió que incluso la presencia de estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, no perdonaría la tierra de Israel del juicio de las fieras, que iba a llegar de pronto. Y estos procedimientos del juicio divino nos anuncia el principio de la responsabilidad individual de cada ser humano ante Dios, de cada creyente ante Dios, que la salvación es personal. Y de ahí la necesidad de que cada uno se arrepienta por sí mismo. ¿Ve? Y ahorita le voy a decir algo que en algunos lados usan como una doctrina aplicable, lo cual no es cierto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues no, ¿ves? No. Cada quien se tiene que arrepentir por sí mismo. Esa promesa que dijeron, ¿a quién se la dijeron? Al carcelero en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Cuando se va a matar y le dicen, hey, no te hagas daño, ¿verdad? Es que ya se me escaparon todos, se van a matar. Y tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y un capítulo después, ¿qué pasa?
está ese carcelero convertido, bautizándose con toda su familia. ¿Eh? Fue una promesa que se cumplió para él en el siguiente capítulo. Pero la sacamos y decimos, no, y así no es. Cada quien se tiene que arrepentir por uno mismo, para que cada uno crea por sí mismo. Y cada uno debe, en su propia persona, nacer de nuevo. ¿Okay? Es personal. ¿Podemos orar? Sí, podemos orar. ¿Podemos dar testimonio? Podemos dar testimonio. Pero cada quien toma la decisión si se convierte al Dios verdadero o no. ¿Ves? Dice, si trajere espada, 17, sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, y hiciere talar de ella a los hombres y a las bestias, y estos 3 varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dijo el Señor, Dios no libraría a sus hijos ni a sus hijos, ellos solo serán libres. Otra vez el mismo principio, en cada juicio en que estuvieron estos 3, solo se salvarían ellos, pero no evitarían el juicio colectivo del pueblo. Dios prometió que aunque estuviera la presencia de estos grandes hombres justos, la presencia de 3 hombres, Noé, Daniel y Job, aún así Él no perdonaría a la tierra de Israel del juicio de la espada que pronto vendría. Y otra vez vuelve a mencionar en el 19 y 20 la pestilencia, enviare sobre esta tierra y derramare sobre ella en sangre para talar de ella hombres y bestias, y estuvieron en medio Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dijo el Señor Dios, no librará a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán su vida. ¿Ok? El mismo principio. Podemos pensar en estos 4 juicios como la versión del Apocalipsis de Ezequiel, ¿verdad? Los 4 jinetes. Hambre, bestias salvajes, guerras y pestilencia. Y una vez más aparece Noé, Daniel y Job, que dice que ellos, aunque estuvieran en sentido figurado, está hablando Dios, dice, o sea, mi juicio va a ser tan grande que aún estuviera ahí Noé, Job y Daniel, no los voy a perdonar, no voy a librar a nadie, los únicos que se librarían serían ellos. Dice el 21 al 23 para terminar, por lo cual así dijo el Señor Dios, ¿cuánto más si mis 4 malos juicios, espada, hambre, mala bestia y pestilencia enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente de los cuales serán llevados cautivos sus hijos e hijas, que serán llevados fuera, he aquí ellos entrarán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Esto está súper interesante. Y os consolarán cuando veréis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que habrá hecho en ella, dijo el Señor Dios. Todo lo que Dios hace tiene una causa, un motivo y una razón. A veces cuestionamos a Dios en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios permite la guerra? Y alguna vez me han preguntado, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay niños con cáncer? Y entonces tú le dices a esa persona, y tú estás tan preocupado por los niños con cáncer que tienes una asociación civil para niños con cáncer, no comes y no duermes. Pues no, nomás es para molestar. Pero Dios hace todo con una causa y un propósito. Así ha dicho Jehová. Dios prometió enviar 4 juicios muy severos sobre Jerusalén y Judá. Y cuando vengan estos juicios, el propósito es traer muerte, tanto de hombre como de las bestias de carga. Sin embargo, dice, pero voy a dejar un remanente. ¡Wow! Eso es la parte interesante. Dios va a dejar un remanente. ¿Pero es un remanente justo el que va a dejar Dios? Contéstenme. ¿Es un remanente justo el que va a dejar Dios? No. Es un remanente perverso. Está diciendo que todos son perversos. Va a acabar con todos. Dice, pero voy a dejar unos cuantos, aunque sean perversos. Ajá. Y dice, para que cuando vean el camino de sus hechos, seréis consolados. ¿Cuál es el camino de sus hechos de estos que están ahí? Idolatría y abominación. Dice, entonces cuando ustedes vean el camino de sus hechos,
idolatría, desobediencia, abominaciones a Dios, etcétera. Pero aún dentro de esta perversidad tenemos la misericordia de Dios. Y entonces Dios va a enviar a estos hijos e hijas para que sean un vivo ejemplo de la justicia de Dios. O sea, va a acabar con todos, pero va a dejar unos cuantos vivos y los va a enviar cautivos. ¿Para qué? Para cuando lleguen, los otros los vean, y el consuelo vendrá cuando entiendan que los juicios de Dios eran bien merecidos por estos, y que el propósito de Dios era recuperar su corazón. Pero el punto es, todo se va a llevar a cabo para convencer a los que están exiliados, a los que están en Babilonia, de la justicia de Dios, y que Él no había provocado la destrucción de Jerusalén y de su pueblo sin causa alguna. Por eso está dejando a unos vivos, para que sean un testimonio viviente de la justicia de Dios. Porque todos van a decir, estos son idólatras, abominables, desobedientes, y aquí están, y los demás se destruyeron, y estos merecían este castigo. ¡Wow! ¿Ves? Por eso dice Dios, y van a conocer que yo soy Dios, y que yo no hago las cosas sin causa. Y que todo lo que he hecho y voy a hacer al final es porque Israel va a saber algo del consuelo de Dios, pero también va a saber de la justicia de Dios. Dice, y entonces ellos van a entender que Dios es justo en todo lo que hace, incluso en sus severos juicios. Wow. ¿Verdad que siempre decimos, Dios es justo? Dios cumple, dicen, Dios cumple todas sus promesas, ¿sí? Cumple las promesas de bendición, pero también cumple sus promesas de juicio. Porque nos encanta ese Dios que nada más cumple las bendiciones y que el juicio lo olvida, ¿verdad? ¿O no? Entonces, ¿Dios es fiel en sus promesas? Sí. ¿Dios es fiel en sus juicios? También. ¿Cuál es nuestro papel, hermano? Adorar en espíritu, en verdad, ¿ves? Sin máscara, en intimidad con Dios, arrebatar todos los ídolos de nuestro corazón, ¿eh? Para ir a la presencia de Dios, para poder ser llenos de la palabra de Dios. Un corazón con idolatría no puede recibir la palabra de Dios. ¿Okay? Tremendo. Wow. Señor, gracias te damos por este capítulo, Padre, y te pedimos, Señor, que sabemos que somos idólatras en alguna manera, Señor. Te pedimos que nos ayudes a discernir, Señor, el camino correcto, y que no hay mejor cosa que estar en tu presencia y servirte a ti todos los días de mi vida, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Evítanos, Señor, caer en juicio, Señor. Ayúdanos a vivir en tu misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque no merecíamos otra cosa más que ser juzgados, pero por medio de Jesús, Señor, hemos sido salvados. Por medio del Cordero de Dios que quita el pecado, tenemos entrada al trono de la gracia confiadamente, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.